Cuando estudias la vida de Alejandro Magno, descubres algo que los libros de historia mencionan, pero que muy pocos interpretan correctamente. Sus conquistas no se sostuvieron por la fuerza de la espada, sino por la fuerza de la voluntad humana, no por la capacidad de dominar territorios, sino por la capacidad de inspirar a otros a creer en algo más grande que ellos mismos. Esa es la diferencia entre un conquistador y un líder, entre un rey que somete y un hombre que transforma. Alejandro entendió desde muy joven que el verdadero poder no estaba en la cantidad de tierras bajo su control, sino en la profundidad de la lealtad que lograba despertar en quienes lo seguían. No se trataba de dominar cuerpos, se trataba de movilizar almas. Cuando heredó el trono de Macedonia tenía apenas 20 años y aunque el territorio que recibía era modesto comparado con lo que luego construiría, lo más impresionante de ese momento no era el reino, sino su habilidad para inspirar a un pueblo que acababa de perder a su rey, que estaba rodeado de enemigos y que dudaba de su capacidad para gobernar. No dominó a su propio ejército por imposición, lo convenció por presencia, no los obligó a creer en él, los llevó a ver en él a alguien capaz de conducirlos hacia un destino que valía la pena conquistar. Uno de los primeros ejemplos de su poder para inspirar fue cuando enfrentó a los rebeldes en el norte de Macedonia. No tenía la experiencia militar que tuvo su padre, ni la edad suficiente para infundir miedo por sí mismo, pero tenía algo más poderoso: convicción. Convicción expresada en acciones concretas. Cuando su ejército dudaba de avanzar por montañas peligrosas, él fue el primero en entrar a territorio enemigo. Cuando los soldados desconfiaban de negociar con tribus hostiles, él mismo encabezaba las conversaciones. Esa voluntad visible generaba un efecto dominó. Hombres que habían perdido la fe en el liderazgo encontraban en él un motivo para recuperar el ánimo. Ese es el poder que no se aprende en campos de batalla, sino en la comprensión profunda de la naturaleza humana. La historia de Alejandro es una historia de voluntades alineadas. Lo vemos claramente en la famosa campaña contra Persia, como un joven con un ejército significativamente inferior logró derrotar a Darío III, uno de los hombres más poderosos del mundo. Los historiadores hablan de estrategia, de caballería, de formaciones, de tácticas innovadoras. Todo eso es cierto, pero la raíz del fenómeno es otra. Alejandro inspiraba a sus hombres a creer que podían enfrentar a un imperio. Él convertía la idea de lo imposible en una visión compartida. Cuando sus tropas lo veían en primera línea, cuando lo observaban correr riesgos que ningún rey asumiría, cuando escuchaban cómo hablaba de ellos, no como soldados, sino como compañeros de destino, la percepción del peligro se transformaba. Ya no luchaban únicamente por un territorio o un botín, luchaban por un hombre que había puesto su vida literalmente al mismo nivel que la de ellos. El episodio más ilustrativo de este poder aparece luego de la batalla de Issos. Después de derrotar a Darío por primera vez, Alejandro trató a la familia del rey persa con una dignidad que desconcertó a todos. No los humilló, no los utilizó como herramientas políticas, les ofreció respeto. Esa demostración de humanidad no solo sorprendió a sus enemigos, también inspiró a sus aliados. Les mostró que el poder real no es la capacidad de destruir, sino la capacidad de elevar a otros. Y ese gesto hizo que poblaciones enteras del imperio persa lo recibieran no como un invasor, sino como un líder digno de seguir. Él sabía que la voluntad humana responde con fuerza cuando encuentra justicia en su conductor. Otro ejemplo extraordinario lo encontramos en Egipto. Alejandro pudo haber impuesto su cultura, su religión, sus costumbres. Tenía el ejército y la autoridad para hacerlo, pero no lo hizo. Visitó templos, escuchó sacerdotes, aprendió tradiciones que eran completamente distintas a las suyas y solo después de comprender fue aceptado como faraón. Eso no es dominio, eso es inspiración. Un líder que domina genera resistencia. Un líder que inspira genera adhesión voluntaria y esa adhesión es infinitamente más poderosa
que cualquier conquista militar. Pero quizá el momento más profundo de inspiración aparece en uno de los episodios más difíciles de su vida, cuando cruza el desierto de Gedrosia. Este fue uno de los trayectos más crueles de su campaña. Sed, hambre, agotamiento, soldados muriendo, y aún así Alejandro siguió caminando junto a ellos. En un momento crítico, sus hombres encontraron un pequeño recipiente con agua, probablemente suficiente para salvar la vida de un solo líder. Se lo llevaron a Alejandro y él, frente a todos, lo derramó en la arena, no por desprecio, sino por respeto, para mostrarles que él no bebería algo que ellos no podían beber, que él no aceptaría privilegios que ellos no podían compartir. Ese gesto se convirtió en uno de los actos de liderazgo más poderosos registrados en la historia humana. Ese día, un ejército que estaba al borde del colapso recuperó la voluntad de seguir avanzando, no porque Alejandro los obligara, sino porque lograron ver en él a un hombre dispuesto a sacrificarse de la misma forma que les pedía sacrificarse a ellos. Ese episodio revela el tipo de poder que realmente sostiene un imperio, porque los imperios que nacen del miedo se caen cuando el miedo desaparece. Los que nacen de la imposición se derrumban cuando aparece alguien más fuerte, pero los imperios que nacen de la inspiración se mantienen incluso mucho después de que el líder ya no está. Cuando Alejandro muere, su imperio político se fragmenta, pero su imperio humano permanece, deja una huella cultural, filosófica y emocional que se expande durante siglos. ¿No? ¿Por qué? Porque no construyó obediencia, construyó voluntad, no construyó control, construyó significado. Su relación con sus generales también refleja este poder. No eran subordinados pasivos, eran hombres que creían en su visión, estaban dispuestos a seguirlo hasta el fin del mundo, no porque los obligara, sino porque lograba elevar sus aspiraciones. Los convencía de que eran parte de una obra mayor que ellos mismos. Esa habilidad es la esencia del liderazgo y de la influencia. Puedes obligar a alguien a realizar una tarea, pero no puedes obligarlo a creer. Y Alejandro no necesitaba obligar. Él encendía algo dentro de las personas, algo que las hacía querer avanzar, incluso cuando la lógica decía que se detuvieran. Es fascinante observar cómo trataba a cada región que conquistaba. No imponía identidad, integraba culturas, permitía que las ciudades conservaran su estructura, su religión, sus costumbres. Eso no era una decisión meramente política, era la comprensión profunda de que una voluntad inspirada es más fuerte que una voluntad sometida. Una población que se siente respetada no solo acepta al líder, empieza a verlo como un referente. Y cuando eso ocurre, el poder deja de ser territorial y se convierte en emocional, deja de ser físico y se convierte en mental. Eso es lo que hace que Alejandro sea tan grande en la historia, no su capacidad de ganar guerra, sino su capacidad de ganar corazones. Incluso sus detractores reconocen este fenómeno. Plutarco relata que en varias ocasiones sus enemigos se sorprendían de la fidelidad de su ejército. Incluso cuando estaban exhaustos, hambrientos o heridos, seguían avanzando. ¿Sabe por qué? Porque estaban inspirados por un líder que no mostraba debilidad en su compromiso, porque sabían que si caían en batalla, caían junto al hombre que los había llevado hasta allí. Ese tipo de lealtad no se compra, no se impone y no se fabrica artificialmente. Solo surge cuando el líder ha logrado entrar en la estructura más profunda del ser humano, su voluntad. Por eso cuando hablamos de Alejandro Magno no hablamos únicamente de un conquistador. Hablar de él como un simple hombre que expandió fronteras es reducirlo al título más superficial que puede recibir un líder. En realidad, hablamos de alguien que entendió la psicología del liderazgo con una precisión que ni siquiera muchos pensadores modernos logran comprender. Alejandro sabía que un territorio se controla con ejércitos, pero un corazón se conquista con visión. Entendía que la obediencia impuesta tiene fecha de caducidad, mientras que la inspiración genuina
tiene un alcance ilimitado y por eso su forma de liderar trascendió la lógica militar de su época. Mientras otros reyes se sentaban en sus tronos a emitir órdenes, él estudiaba la mente humana, observaba cómo funcionaban las emociones de sus soldados, cómo operaban los miedos de sus enemigos y sobre todo cómo surgía la lealtad más profunda en un ser humano. Comprendió que podías gobernar personas durante un tiempo mediante la fuerza, sí, pero también comprendió que la fuerza solo mantiene a la gente en su sitio, no en tu visión. La fuerza somete, pero no transforma. La fuerza crea obediencia, pero no propósito. La fuerza aplasta resistencia, pero nunca construye convicción. Por eso Alejandro utilizaba la fuerza solo cuando era indispensable, pero jamás la confundió con la esencia del poder. El verdadero poder, el que permanece, el que no se quiebra frente al tiempo, es el poder que nace de inspirar voluntades. Él sabía que un líder que domina tierras puede perderlas en cuanto aparece un ejército más numeroso, un general más astuto o un enemigo más decidido. Pero un líder que inspira voluntades crea algo que no depende de murallas ni de ejércitos. Crea significado, crea una razón por la cual la gente quiere seguirlo. Crea un compromiso emocional que no se rompe con amenazas, que no se compra con recompensas y que no se desvanece con la distancia. Y cuando un líder logra inspirar voluntades, su poder se vuelve trascendental, ya no es territorial, es psicológico, ya no se mide en kilómetros conquistados, sino en mentes transformadas, ya no se expresa en mapas, sino en memorias. Ese tipo de poder no muere con el cuerpo del líder porque no está dentro de él, está dentro de todos aquellos que decidieron aceptarlo como referente. Es un poder que se transmite como una chispa, que se extiende como un pensamiento, que se perpetúa como un ideal. Y ese fue el verdadero imperio de Alejandro, no el que fundó con sus campañas, sino el que instauró en la voluntad humana cuando enseñó al mundo que la inspiración vale más que la espada y que la grandeza auténtica no se impone, se despierta. Ese es el legado más profundo que deja y es un legado que hoy sigue siendo válido en empresas, equipos, familias, proyectos y sociedades, porque la esencia del ser humano sigue siendo la misma. Las personas no siguen autoridad, siguen convicción, no siguen un cargo, siguen un carácter, no siguen un imperio, siguen a un hombre o una mujer que los inspira a ser mejores. Y eso es exactamente lo que Alejandro logró. No conquistó el mundo con la espada, lo conquistó con la voluntad de miles de hombres que eligieron seguirlo, aun cuando el camino era incierto y peligroso. Entender esto es comprender el núcleo mismo del liderazgo, no el liderazgo superficial de quien acumula cargos, títulos o territorios, sino el liderazgo que tiene la capacidad de mover la historia, porque el verdadero poder no está en dominar tierras, controlar recursos o ejercer la fuerza bruta. Quien basa su autoridad en esos elementos construye un poder frágil, temporal, dependiente de circunstancias externas. Hoy domina, mañana es dominado. Hoy gobierna, mañana es reemplazado. Las tierras se pierden, los recursos se agotan, los ejércitos se disuelven. Ese tipo de poder es como sostener agua con las manos. Tarde o temprano se escapa entre los dedos. El verdadero poder está en inspirar voluntades, en despertar en otro ser humano algo que estaba dormido, en encender un espíritu que no sabía que podía arder, en mostrar un horizonte que jamás había sido imaginado. Cuando una persona inspira a otra, crea un vínculo que no depende del miedo ni de la obligación, sino del sentido. Y el sentido es la fuerza más poderosa que existe dentro de la mente humana. Cuando un líder inspira voluntades, las personas dejan de seguirlo por conveniencia y empiezan a seguirlo por convicción. Ya no obedecen sus órdenes, comparten su visión. Ya no cumplen una instrucción, encarnan un propósito. Y esa diferencia es la que transforma grupos dispersos en ejércitos cohesionados,
ejércitos disciplinados en pueblos con identidad y pueblos fragmentados en civilizaciones que deciden avanzar hacia un proyecto común. Esa es la esencia profunda del liderazgo que cambia el mundo, la capacidad de influir en la percepción, en el pensamiento, en la emoción y en la voluntad humana. Un líder que inspira voluntades no crea seguidores, crea creyentes, no impone metas, despierta aspiraciones, no exige sacrificios, hace que la gente quiera ofrecerlos, porque quien se siente inspirado no actúa por obligación, actúa por significado, actúa por identidad, actúa porque siente que su vida se conecta con algo más grande que él. Y eso es lo que transforma la historia. Las grandes civilizaciones no surgieron solo por su fuerza militar, su riqueza económica o su organización política. Surgieron porque un grupo de personas decidió creer lo mismo al mismo tiempo, decidió defender un ideal, proteger una visión, construir un legado. Esa cohesión no nace de la espada, nace del espíritu. Por eso cuando comprendes que el verdadero poder está en inspirar voluntades, entiendes que el liderazgo no se trata de mandar, sino de elevar, no se trata de controlar, sino de dar dirección, no se trata de ser temido, sino de ser respetado, y mucho menos se trata de buscar admiración, sino de generar transformación. Un líder que inspira no busca que lo sigan, busca que la gente descubra por qué vale la pena caminar, porque cuando una voluntad se enciende para siempre, y cuando varias lo hacen al mismo tiempo, cambian la historia. Ese fue el poder real de Alejandro, no la espada, no el caballo, no los mapas extendidos marcados con fronteras nuevas cada vez que ganaba una batalla. Su verdadero poder fue intangible, imposible de medir en kilómetros conquistados o en tributos recolectados. Fue un poder que se construyó en la mente y en el corazón de quienes lo siguieron, y por eso mismo fue un poder que no se pierde, que no se fragmenta, que no se hereda y que ningún decreto puede otorgar, ningún documento puede certificarlo, ninguna ley puede reemplazarlo. Es un poder que únicamente nace de la inspiración profunda, esa chispa que enciende la voluntad humana y la lleva más allá de sus límites naturales. Ese tipo de poder no depende del tamaño del ejército, sino del tamaño del propósito. No depende de los recursos, sino del significado. Es un poder que trasciende al líder porque no vive en su figura, sino en cada persona que decide creer en algo más grande que sí misma. Es un poder que no se activa por miedo, sino por convicción, que no controla, sino que eleva, que no obliga, sino que transforma. Y cuando un líder logra eso, deja de ser un administrador de territorios para convertirse en un arquitecto de destinos, deja de mandar soldados y empieza a encender voluntades. Su influencia se vuelve expansiva, difícil de detener porque ya no está anclada a su presencia física. Se vuelve un movimiento, una cultura, una visión compartida. Eso fue lo que ocurrió con Alejandro. A los 32 años murió, pero lo que representaba no murió con él. Sus generales se dividieron las tierras, sí, pero no pudieron dividir la idea de que un hombre puede unir mundos distintos, cruzar barreras culturales, transformar desconocidos en aliados y enseñar a sus seguidores a pensar como conquistadores, no como simples ejecutores de órdenes. Esa visión quedó impregnada en cada ciudad que fundó, en cada biblioteca que promovió, en cada soldado que regresó a casa contando no solo lo que había visto, sino lo que había sentido al caminar detrás de él. Por eso decimos que Alejandro no gobernó un imperio, gobernó un legado que sobrevivió a su cuerpo, a su época, a sus sucesores, y que incluso hoy continúa influyendo la manera como entendemos el liderazgo, la ambición y la grandeza, porque las tierras pueden cambiar de dueño, los reinos pueden caer, las fronteras pueden borrarse, pero la inspiración que un gran líder despierta no se destruye, no se apaga, no se olvida. Ese es el poder más difícil de obtener, pero también el único que realmente perdura.
Y cuando uno observa la vida de Alejandro con verdadera atención, entiende que su grandeza no nació del filo de su espada, ni del tamaño de sus conquistas, ni del miedo que podía infundir. Su grandeza nació de algo mucho más sutil, mucho más difícil de construir y mucho más imposible de destruir: la capacidad de inspirar. Ese fue su verdadero reino, ese fue su verdadero imperio. Porque mientras otros reyes gobernaban territorios que desaparecían con su muerte, Alejandro gobernó voluntades que siguieron marchando incluso después de que su cuerpo ya no estuvo. Su visión cruzó montañas, océanos, culturas y siglos, porque la inspiración, a diferencia del poder terrenal, no tiene fronteras. Comprender esto es comprender la esencia del liderazgo que transforma, que el futuro no se conquista empujando cuerpos, sino elevando espíritus, que las civilizaciones no nacen del miedo, sino de la inspiración, que un verdadero líder no se limita a dar órdenes, sino que enciende algo en los demás, algo que los hace caminar incluso cuando están cansados, creer incluso cuando dudan, luchar incluso cuando todo parece perdido. Y ese fenómeno, ese fuego que un líder logra encender en otros, es la única forma de poder que no muere, no se fractura, no se negocia y no se hereda, se siembra. Por eso este capítulo no es solo un relato histórico, es una invitación a mirar tu vida, tu camino, tus proyectos y preguntarte: ¿estás dominando territorios o estás inspirando voluntades? ¿Estás construyendo un mapa o estás construyendo un legado? Y esto que acabas de escuchar es solo una parte del rompecabezas, es solo uno de los pilares que te explican el fenómeno Alejandro. Lo que viene es aún más profundo, más revelador y más poderoso. Así que no te pierdas los próximos capítulos. Suscríbete, activa las notificaciones y déjame en los comentarios qué te dejó este episodio, porque estamos apenas empezando a descifrar el liderazgo que cambió el mundo y, lo mejor aún, no ha sido contado,